Buenos días. Nosotros somos el equipo Magnánimos, representamos a la compañía División Termotriz en el municipio de Coahuila. El día de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto llamado Rechazo a propuesta neutro en Transfer Case. Para solucionar este problema, el equipo fue integrado por personal en líneas de ensamble, ingeniería NVH, ingeniería de producto y calidad de proveedores. Magna es proveedor líder mundial en partes automotrices. Magna siempre desarrollando y manufacturando sus productos a 4 continentes. Magna siempre está en crecimiento a la mejora continua. Somos una organización global para nuestros clientes globales. Para la solución de nuestro problema utilizamos la metodología Chenin-Redex. El creador de esta metodología, Dorian Chenin, mencionó esta frase: mantén la boca cerrada y los ojos abiertos, las partes te guiarán a la respuesta. Existen metodologías tradicionales donde utilizamos el pensamiento causa-efecto, donde listamos todas las posibles causas y generamos experimentos para reproducir el problema. La metodología Chenin-Redex es totalmente lo opuesto. Se utiliza un pensamiento efecto-causa, donde nos enfocamos en lo mejor de nuestro proceso contra lo peor de nuestro proceso, es decir, WOB por sus siglas en inglés. Imaginemos resolver un problema con el pensamiento causa-efecto, y la causa raíz de nuestro problema es una de las palabras que se encuentran en la imagen. Los expertos iniciarían con una lluvia de ideas y generando experimentos como: empieza con A, es un objeto, está vivo. ¿Cuántas preguntas más necesitamos hacernos para llegar a la causa raíz de nuestro problema? Comparemos este mismo problema con la metodología de Chenin-Redex. La mejor estrategia es la que nos ayuda a eliminar la mitad de las posibles causas con tan solo un experimento. A esto se le llama partir el diccionario. ¿La causa raíz de nuestro problema se encuentra entre la A y la N? No, con esto estaríamos eliminando el 50% de las posibles causas, aun si la respuesta sea sí o no. Y seguiríamos partiendo el diccionario, se encuentra entre la O y la T, y así consecutivamente. De esta manera estaríamos avanzando de una forma convergente hacia la causa raíz. La metodología Chenin-Redex utiliza los siguientes pasos: enfoque, aproximación, converger, probar, entender, aplicar y apalancar. Por sus siglas en inglés se les conoce como factual. Caso exitoso. Introducción. Este proyecto de inicio debido a fallas intermitentes por puesta en neutral en la línea de ensamble de pruebas de transfer cases al final de la línea de ensamble, causando una reducción del FTQ en un 27%. Este caso se fue resuelto en 27 días, del 30 de octubre al 27 de noviembre del 2017. El transfer case está montado enseguida de la transmisión para transferir la fuerza o la tracción a las 4 ruedas. Animación de cambios. Enseguida se muestra la animación de los cambios. El usuario selecciona el cambio y el sistema cumple con el cambio o el requerimiento. Hay 3 modos de selección: for high, que es la velocidad alta; for low, la velocidad baja; y neutral. Descripción del sistema de cambios. El sistema de cambios consta de 5 partes principales: camisa de rango, horquilla, leva cilíndrica, sensor de posición, motor actuador que está en la parte trasera, la prueba de banco consiste en mandar 4 cambios de forma secuencial. Si algún cambio es incorrectamente llevado a cabo, el banco rechaza la prueba. A continuación se muestra un diagrama de nuestra línea de ensamble donde se realizan múltiples ensambles mecánicos y electrónicos, y al final se muestra el banco de pruebas donde se realizan pruebas de cambios y ruido. Desarrollo del caso exitoso. Enfoque es el primer paso de la metodología, en el cual se define claramente el problema. Utilizando un árbol de definición del problema y en base a datos, el equipo asigna como prioridad trabajar en este proyecto. Este fue un problema de calidad que impactó el FTQ
de la planta 2 de la línea de ensamble de uno de nuestros clientes. La definición del problema es encontrar y eliminar la red X que genera problemas de cambios en la línea de ensamble, afectando un 27% del FTQ o calidad a la primera vez. El siguiente paso de la metodología es aproximación, donde se genera una descripción clara y precisa del efecto percibido por el cliente. Para esto se define la Green Why. Utilizando un diagrama de árbol para encontrar la Green Why, se tiene el siguiente razonamiento. De acuerdo a la metodología Shiny-Redex, el problema se define como tipo evento, ya que se requiere la aplicación de energía mediante el banco de pruebas para poder distinguir entre Bob y Wow. El problema se presenta al realizar el cambio hacia neutral, cuando el cambio no es completado. El problema fue detectado en el banco de pruebas, sin embargo, se utilizó un equipo portátil para comandar los cambios y realizar el análisis, ya que nos permite hacer los cambios fuera de la línea de producción. Y finalmente, es posible conocer la posición del sistema de cambios mediante la lectura de voltaje obtenida de un sensor tipo encoder incluido en la caja de transferencia. La Y del proyecto, o Green Y, se define entonces como la posición leída por voltaje por el sensor en la que la transmisión puede girar libremente al llegar a neutral. Una parte Bob se definió como la pieza que llega a neutral hasta los 1.195 volts según el diseño. Una parte Wow se definió como la pieza que llega a neutral después de los 1.195 volts. El siguiente paso de la metodología es converger. Los objetivos de este paso son asegurar el sistema de medición, medir la Green Why y definir y ejecutar una estrategia para encontrar un candidato a causa raíz llamado Red X. El primer paso de esta fase consiste en descartar al sistema de medición como causa raíz. Para esto se evaluó la repetitividad del sistema de medición a través de una Green Why definida. Con los resultados se pudo demostrar que el sistema de medición es capaz de discernir entre una pieza Bob y una pieza Wow. Por lo tanto, la causa raíz vive en el proceso o en las partes. Para descartar el proceso de ensamble como causa raíz, se utilizó la herramienta llamada desensamble-reensamble, la cual consiste en desensamblar y reensamblar 3 veces una pieza Bob y una pieza Wow. Se descarta el proceso de ensamble como causa raíz debido a que, como se puede observar, el performance inicial se mantuvo. Por lo tanto, la causa raíz vive en las partes. En el Stage 2 se utilizó la herramienta intercambio de componentes, la cual demanda por una primera prueba en la que se intercambió inicialmente al eje principal y no hubo una reversa. Enseguida se hizo una segunda prueba en el sistema de cambios. Ahora ocurrió una reversa completa. Es decir, una pieza Bob ahora se comporta como una pieza Wow. Dentro del sistema de cambios se intercambió la leva cilíndrica y ocurrió nuevamente una reversa completa. Con esto concluimos que la red X vive en la leva cilíndrica. Mediante el uso de la herramienta de comparación de pares lógicos se detectó un patrón constante entre las características del ángulo contra el plano C. Por lo tanto, estas son candidatas a red X. Prueba. El siguiente paso de la metodología consiste en confirmar que se ha capturado de manera correcta la red X. Para asegurarnos, se corrió una prueba de confirmación tipo six-pack, con la cual se eligieron 3 piezas Bob y 3 piezas Wow de manera aleatoria. Con los resultados se pudo comprobar que el problema se puede apagar y prender variando el ángulo de la leva. De acuerdo a la metodología y con 5% de riesgo, al haber una separación completa como se ve en la gráfica, podemos confirmar que la red X es el ángulo contra el plano C. Entendimiento. Describe la relación que existe entre la red X y la Green Y. Para entender la relación que existe entre la red X y la Green Y, se realizó un análisis mecánico de la relación entre el ángulo de la ranura contra el plano C y la posición medida en volts del sensor de posición. El giro de la leva, el cual controla la posición del sistema de cambios, es reportado al banco mediante una señal de voltaje.
para que la prueba sea positiva, esta señal debe estar dentro de los límites de especificación del banco. Cuando el banco comanda el cambio neutral, la leva comienza a girar y un pin seguidor sigue la trayectoria de la ranura, desplazando la camisa de rango a la posición de neutral. Cuando la posición del pin es correcta, la camisa de rango se mueve a la posición de neutral y puede girar libremente. De no ser así, puede tener interferencia al momento de girar, generando una condición conocida como neutral sucio o dirty neutral y causando rechazo en el banco. Otra forma de visualizarlo es desde la perspectiva de la ranura, donde se encuentra la zona ideal de neutral y la zona de transición. En estas últimas es donde se puede generar la condición del neutral sucio, causando el rechazo en el banco. ¿Okay? Por eso concluimos que el ángulo de la ranura contra la referencia C, cuando cambia, se mueve la zona neutral, empalmándose con las zonas de transición y causando el efecto. Aplicar. Esta fase de la metodología consiste en aplicar acciones correctivas, controlar la Redex y medir la Green White. Este proyecto culminó el 27 de noviembre del 2017. Se tuvo un impacto de $24,000 por retrabajos, pero se eliminaron los rechazos de la línea y se aumentó el FTQ afectado en 27%. A continuación se muestran todas las acciones correctivas para evitar la reincidencia del problema, en las cuales necesitamos el 100% de inspección mediante un dispositivo calibrador. También se actualizó el AMEP de proceso y se instaló un Pin Master en la estación. Junto con esto, una verificación visual por turno. Dentro de estas acciones correctivas, se creó e implementó el Pin Guía, en el cual asegurará la correcta posición del componente dentro de las operaciones de maquinado. Con esto, el proveedor no podrá generar piezas con este defecto. También se implementó un dispositivo calibrador, el cual verifica el ángulo con la ranura C. Si la ranura está fuera de especificación, la leva cilíndrica no va a ensamblar con el dispositivo calibrador. Apalancamiento. Esta es la difusión de las acciones correctivas en procesos similares. Como actividades de apalancamiento se tiene una lección aprendida para compartir el análisis con otros departamentos. También se implementó un read across que evita que en componentes similares se pueda generar el mismo problema. Y también se verificó que en los bancos de prueba se pudiera también detectar este defecto. En resumen, se eliminaron todos los rechazos de puesta a neutro. También se aumentó el FTQ afectado en 27%. Se eliminaron retrabajos, scraps, tiempos de contención. Y esto nos logró ayudar, esto nos apoyó a generar un ahorro de $24,000. Gracias al excelente trabajo en equipo, a la pronta y rápida respuesta de la línea de producción y al estricto seguimiento de la metodología Shining, esto terminó demasiado rápido y eficiente. Se encontró la causa raíz y al mismo tiempo se evitaron costos por garantías. Pero sobre todo garantizamos la calidad del producto para con el cliente. Es por eso nosotros decimos, habla con las partes son más listas que los ingenieros. Muchas gracias, nosotros somos el equipo. ¡Magnánimos!